Amén. Todos no sabemos, la mayoría conocemos esta palabra. ¿Quién dice amén? Y vamos a leerla en esta preciosa noche. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que usted diga esto juntamente conmigo, hermanos. Otra vez vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios, que ha dado para que cree, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu alabanza, por tu adoración, Señor. Sea usted recibiéndola, bendito Señor, como ese perfume, ese incienso, bendito Señor, hacia su presencia, Padre. Hoy, bendito Señor, llegamos a tu lugar para poder aprender y crecer, bendito Señor, Padre, en tu palabra. Bendito Padre, en este momento, Padre, bendigo mi corazón, Señor Padre Santo. Bendigo los corazones de los hermanos, y que su gracia y su amor esté sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Qué bueno estar en la casa de Dios, hermanos. Estuvimos fuera por 9 días. Amén. Es algo un poquito extenso. Amén. Para los que no sabían, estuvimos fuera por un momento. Fuimos a visitar a nuestro hijo Axo. Gracias a Dios se encuentra con bien y pudimos ver dónde se encuentra, y nos dejó entrar adentro de un avión grandísimo, hermanos. Nosotros no esperábamos eso, pero mi hijo se movió, quiso enseñarnos qué es lo que hace. Era un avión enorme, y es algo de mucha bendición que para nosotros ver dónde trabaja, que está haciendo muy bien, que está creciendo, y le doy gracias a Dios por los líderes y cada uno de ustedes que nos ha apoyado a poder nosotros tomar este momento para ir a visitar a nuestro hijo. Amén. Hermano mío, gracias porque la iglesia siguió funcionando. ¿Quién dice amén? Dijo, la iglesia siguió dando vuelta porque hay gente que le cree y no le cree al pastor, le cree a Dios. ¿Quién dice amén? Voltea a ver a su hermano y dígale: yo creo en Dios. Aleluya. Así, hermanos míos, voy contándoles un poquito de lo que pudimos ver. Vimos desiertos, vimos ciudades, vimos mucho forestal, amén, mucho lugar forestal, y pudimos ir a un parque nacional llamado Yosemite. Y es algo que yo desde chiquillo, como le digo, me comentaban de todos estos lugares, y cuando estaba chiquito anhelé llegar a conocerlos, y uno fue el Gran Cañón y uno de ellos también era Yosemite, pero gracias a Dios pudimos llegar a conocerlo, amén. Pero quién sabe y conoce que cuando nosotros vamos de vacaciones, Dios no se separa de nosotros. ¿Quién dice amén? Dios nos sigue enseñando, Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue comunicando. Dios siempre está con nosotros. ¿Quién dice amén? Y siempre quiere, hermanos, que nosotros crezcanos. Amén. Y en algo que me enseñó, y es uno de los puntos que ahora en esta noche quiero tocar, es a través de la inspiración que Dios me dio cruzando una parte de ese parque, hermanos, y pude ver, hermanos, la bendición de Dios en ese lugar. Fíjense, hermanos, cruzamos en un lugar donde había habido un incendio grande, y se habían quemado árboles, ya estaban secos, amén, y que en el momento se miró devastador. En el momento se miró que no se había roto todo el esfuerzo de muchos años en los árboles, en la naturaleza, pero Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Porque juntamente con eso, hermanos, ya había retoños, ya había otros pinitos chiquitos ya creciendo. ¿Quién dice amén? Ese momento, hermanos, abrió lugar para el crecimiento del nuevo futuro. ¿Quién dice amén? Eso es algo que me habló a mí el Señor y me dijo en mi corazón, así como lo ha dicho en la palabra. ¿Cómo yo puedo ser en la naturaleza esto? ¿Quién dice amén?
también lo puedo hacer con mi pueblo. ¿Quién dice amén? Así como lo hago acá, yo también lo puedo hacer en gloria para cada uno de mis hijos que está en la casa del Señor. ¿Quién dice amén? Dígales, hermano, yo confío en la restauración del Señor. Si hoy, hermanos, vamos a hablar de la restauración, dígale a su hermano, es bueno restaurarnos. Es bueno, hermanos, tomar la palabra de Dios. Y en sí, hermanos, en eso yo pude empezar a meditar, empezar a hablar con el Señor. Y el Señor en esta noche llegó hablándoles de la restauración. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Les recomiendo, hermanos, que agarre su tiempo con su familia, como lo he hecho en otros tiempos, y vaya y visite la naturaleza del Señor. ¿Quién dice amén? Es algo precioso. El Señor ha puesto aquí su firma, hermanos, y puedes ver que el Señor está en todos lugares viendo cómo el Señor obra. Amén. Viendo el fundamento, hermanos míos, de la restauración, podemos nosotros aprender. Diga, aprender. Hoy vemos, hermanos míos, que el carácter de Dios, uno de los caracteres, una de las maneras que nosotros podemos conocerlo es en la restauración. ¿Quién dice amén? ¿Cómo podemos ver el carácter? El carácter es algo que te identifica. ¿Quién dice amén? Mucha gente conoce a ciertas personas por cierto coraje que hacen, por cierta alegría que tienen. ¿Quién dice amén? El carácter es como conoces a las personas. ¿Quién dice amén? Y el carácter de Dios, hermanos, nos hace reposar y conocerlo más íntimamente, quién es Dios y qué es lo que Dios hace por nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas continuamente? Cómo el Señor trabaja y produce, hermanos míos, en nuestras vidas la bendición de nuestro diario vivir. ¿Qué dice amén? En la bendición de todo esto, hermanos, podemos nosotros ver la restauración. Y es algo que, hermanos míos, que Dios no deja las cosas en el suelo. ¿Quién dice amén? Dios no las deja en el suelo. Dios no deja las cosas extinguidas y ya no hay más esperanza. Donde está Dios hay esperanza. ¿Quién dice amén? Y como este lugar hermoso, hermanos míos, pude ver, hermanos, que Dios es fiel. ¿Quién dice amén? Que Dios es bueno y que Dios cumple su promesa en todo lugar. ¿Quién dice amén? La naturaleza siguió alabando a Dios. ¿Quién dice amén? Y Dios dijo, crearé muchos más, multiplicados, para que la alabanza se escuche por todo el mundo. ¿Quién dice amén? ¿Qué tan bueno es Dios, hermanos míos? Que yo sé que a lo mejor me oigo muy egoísta, hermanos, o como diciendo que nomás pienso en mí mismo, pero yo digo que ese momento lo hizo Dios para mí. ¿Qué dice amén? Ese preciso minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, lo que estuve ahí apreciando, hermanos, ese lugar, hermanos, Dios dijo, un día pasará Constantino Garza y podrá ver que yo soy fiel. Y no solamente Él lo verá, pero lo comunicará a mi gente, diciéndoles que mi fidelidad sigue de pie. Y que yo no dejo nada en el suelo, no dejo nada en el piso, no dejo nada solamente diciendo, pasó algo. Dios dice, yo lo restauro. ¿Quién dice amén? La característica de Dios, y cuando conocemos personalmente lo que Dios es, cuando restaura, hermanos míos, nos abre, hermanos, una comunicación grande con Dios y nos habla una confianza grande en Dios. Nos da, hermanos míos, el descanso cuando lo más lo necesitamos. Podemos ver la gloria de Dios en todo momento, en toda situación y en todo lugar. ¿Quién dice amén? Un hombre que confía y que pasa en restauración, hermanos, se para fielmente en su diario vivir en Él. No hay, hermanos, malas noticias en Él, más que hay oportunidades para que Dios enseñe su gloria. ¿Quién dice amén? Dios enseña su misericordia y su gracia, hermanos, de atender y poner atención, y no solamente eso, pero actuar. Carácter de Dios, poner acción. Amén. Él pone acción en ese momento. Dios no se queda sentado o no se queda, hermanos, sin moverse. Él sigue moviéndose. Hasta cuando nosotros dormemos, Él sigue trabajando. ¿Quién dice amén? Y los que confían en Jehová, hermanos, reciben la bendición. Dígale a su hermano, yo
confío en Jehová. Yo confío en Dios. ¿Quién dice amén? Bendito sea Dios, aleluya. Sí lo escucho, hermano, lo escucho y eso me agrada. Ejemplos, hermanos, de la característica de Dios en su restauración, hermanos, es en muchas historias de la Biblia. Podemos seguir aprendiendo, pero vamos a tocar a Jacob, hermanos, y a Esaú, hermanos, que su historia es de Génesis 25 hasta Génesis 33, hermanos. Bueno, la historia de Jacob hasta el 35, pero donde el Señor hace esa bendición es en el 33. En Génesis 25, hermanos, podemos ver que empieza algo que se quiebra entre los hermanos. ¿Quién dice amén? Empieza un problema que los separa. ¿Quién dice amén? Diga problema que los separa. Algo que los separó. Amén. Pero Dios es fiel y Dios es bueno, hermanos míos, que Él, aunque permite ciertas cosas que funcionen en nuestro hogar o que pasen, hermanos, Él sigue estando a tanto, hermanos, del problema. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Él está en todo momento, en todo lugar. Dios tiene la solución para todo este problema, hermanos. Pero en sí, hermanos, en Génesis 33, Jacobo, en el 32, tiene un encuentro con Dios. Diga, encuentro con Dios. Y este encuentro con Dios, hermanos, cambia su corazón y le da la valentía de enfrentar a su hermano. Diga, enfrentar a su hermano. Y lo que él recibe de su hermano es la gracia y misericordia y la restauración de Dios en él. ¿Quién dice amén? Muchas de las veces podemos pensar, es que el problema es la otra persona, es que aquella es el problema. ¿Quién dice amén? Pero Jacob en sí reconoció que él necesitaba un cambio y él clamó al ángel de Jehová y dijo, yo no te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Quién dice amén? Hasta que me cambies mi pensamiento, cambies mi manera de ser y cambies el nombre que yo tengo. La mala fama que tenía Jacob, hermanos. Pero gracias a Dios que en sí él pudo, hermanos, tener ese encuentro. Ese es un testimonio en la palabra de Dios. Diga testimonio. ¿Quiere leer testimonios del poder de Dios? Están en el libro. ¿Quién dice amén? Y están entre su congregación. ¿Quién dice amén? Yo le reto, hermanos míos, que usted le pregunte a uno de sus hermanos, ¿y qué ha hecho Dios para ti? Si está en la iglesia es que Dios hizo algo para usted. ¿Quién dice amén? Transformó su vida. Hizo algo, hermanos, que estremeció su corazón. Y hizo algo, hermanos, que dice, yo el jueves tengo que estar en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, hoy su presencia confirma que Dios es bueno y fiel y que Dios es un Dios que restaura. ¿Quién dice amén? Dice, mi presencia tiene poder. El siguiente es Job, hermanos, y lo conocemos muy bien. Es un hombre que en sí pasó mucho. En sí, hermanos, Dios permitió que el enemigo, Satanás, hermanos, le quitara todo, hasta su familia, hermanos, sus hijos, y en sí le quitó hasta su misma salud, hermanos. Pero Job permaneció fiel. Diga, Job permaneció fiel. Y él sí, hermanos míos, él con su boca declaró, no alabaré a Dios en lo bueno y no en lo malo. ¿Quién dice amén? Dice, hoy, dice, en su corazón gritaba y su corazón expresaba, hoy en mi tiempo de desesperación alabaré al Señor, porque es mi perfecta alabanza a Él. ¿Quién dice amén? Usted está pasando algo duro en estos días, hermanos. Si usted está pasando una dificultad, alábele a Dios y dígale, yo seguiré siendo fiel. ¿Quién dice amén? Y fíjese, hermano, Dios obró. Diga, Dios obró. Porque Dios le regresa el doble de lo que él tenía. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Dios no solo dejó así nomás, te voy a regresar lo que
te quitó el enemigo o lo que permití que pasara, yo te multiplico. ¿Quién dice amén? Dios es fiel y Dios restaura, hermanos, y restauró la vida de él, y no solamente la restauró, pero la mejoró, porque Job era un hombre que tenía una relación con Dios. Diga, relación. Una relación desde el principio. Él era un hombre con relación con alguien que conocía, temeroso de Dios. ¿Quién dice amén? Y cuando fue bendecido, tuvo el doble. Si conocía a Dios, hermanos míos, ya no solamente lo conocía como lo conocía antes, lo conoció más íntimamente. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que tenemos, hermanos, la restauración de Dios en nosotros. Nos acerca a Dios y lo conocemos más íntimamente. Dígale a su hermano, esto que estoy pasando me está haciendo el favor. ¿Quién dice amén? Esto que está pasando me está acercando más a Dios. Nehemías, hermanos míos, fue un hombre que también fue usado por Dios para restaurar lo que el enemigo había tumbado. La paz estaba fuera del pueblo de Dios porque los muros habían caído, hermanos, no podían estar tranquilos, la violencia había llegado al pueblo, y Nehemías es usado por Dios. ¿Para qué? Para restaurar los muros de protección. ¿Quién dice amén? Dios intercede, Dios bendice, y solamente necesita a alguien que le crea. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, yo soy esa persona. Yo ayudaré al pueblo de Dios a que tenga su paz y restaure esas paredes muy necesarias en la vida. Amén. La promesa de Dios y la característica de Dios es que en todo Él tiene promesas, en todo Él tiene una promesa, como se la ha dado al pueblo de Dios en el pasado, y yo pienso que yo la puedo agarrar personalmente para mí, y si usted desea la puede agarrar para usted mismo, hermanos míos. Jeremías 30:17, hermanos, nos dice, hermanos, que Dios declara a través del siervo de Dios, dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Diga, sanidad para mí. Sanidad. Y no solamente es física, puede ser emocionalmente, puede ser, hermanos, pensamientos. Dios pone la sanidad porque Dios declara, hermanos, en desesperación por un pueblo que se ha perdido. ¿Quién dice amén? Por un pueblo que no tiene tranquilidad. Isaías 61:3, hermanos míos, también nos habla. Isaías 61:3 nos habla a ordenar, dice la palabra, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantado de Jehová para gloria suya. ¿Quién dice amén? Aquí nos habla, hermanos, y diga, esto es para mí. Dice, hermanos míos, que la gloria en lugar de cenizas. ¿Quién dice amén? Eso me recordó mucho, hermanos, cuando yo vi esos árboles tirados, que el Señor, hermanos, resplandecía sobre ese lugar. Aunque muchos podían ver un lugar sin esperanza, hermanos, un día pudo verse un lugar sin esperanza. Dios hace brotar y hace, hermanos, de nuevo lo que la lumbre quema o lo que la situación puso en ese lugar, se convirtió para la honra y gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Y fíjese, hermano mío, miraba yo ese lugar y decía, si los árboles estuvieran de pie, no pudiera ver lo que estoy viendo en este momento. Amén. Una foto no cubre lo que es la grandeza y lo precioso que es ese lugar, hermanos. Yo miro a la gente, hermanos, que yo le enseño las fotos, amén. No de esta congregación, de otros lugares, amén. Aquí le pone mucho interés a mis fotos, amén. Aunque ya la pastora ya compartió todo. ¿Quién dice amén? Pero, hermanos, les enseño y les digo, mira, no, hombre, qué precioso está. Lo miran, está bonito.
¿Quién dice amén? No hay nada, hermanos, más poderoso de ver con nuestros ojos lo que Dios ha hecho. ¿Quién dice amén? La experiencia. Es algo, hermanos, precioso que a mí me enseñó en uno de los momentos, que si yo no lo experimentaba personalmente, no podría ver realmente lo que está delante de mí. Y es algo, hermanos míos, que nosotros leemos la palabra y a lo mejor vemos, hermanos, vemos un video que dice un testimonio, a lo mejor escuchamos un testimonio, hermanos míos, de la iglesia. ¿Quién dice amén? Pero hasta cuando nosotros, hermanos, pásenos y podamos experimentar el lugar o la experiencia, podremos realmente conocer que realmente la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Como le decía, Job conocía a Dios, era temeroso de Dios, sabía que era bendecido por Dios. ¿Quién dice amén? Pero cuando le fue mal, supo que Dios, hermanos, era siempre era el Dios de poder, el Dios que de su bendición y el Dios que siempre permanece fiel. ¿Quién dice amén? Nadie le cuenta ya a Job y le puede decir, es que Dios es fiel. Dice, no, nadie me cuenta, yo lo sé. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos míos, cuando pasan estos momentos, dejemos que la gloria de Dios sea, hermanos, y la promesa de Dios que son, hermanos, la gloria en lugar de cenizas, no se queda en el suelo, Dios lo levanta. Diga, Dios lo levanta. Aleluya. Oleo de gozo en lugar de luto, hermanos. Dice, hermanos, este es traducido, hermanos, es un lugar de fiesta. En lugar, hermanos, de desesperación por la pérdida de un ser querido. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Le comentaba a este hombre, hermanos míos, que era, hermanos, yo conocí, hermanos, que realmente era, hermanos, morir en Cristo cuando yo pude experimentar, cuando alguien pasó a ese mejor lugar con la promesa de Dios. ¿Quién dice amén? El júbilo, hermanos míos, que estaba en ese lugar era inexplicable, porque naturalmente yo era un lugar de mucha tristeza y de dolor, que no le digo que es malo, es bueno porque no se ha perdido cualquier cosa. ¿Quién dice amén? Pero, hermanos míos, en la promesa de Dios, en su fidelidad, Dios dice, y a través de Juan, hermanos, 3:16, hermanos, nos habla que todos los que creen tendrán vida eterna. ¿Quién dice amén? Ya no más, hermanos, están en la tumba, están en el paraíso con Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Es un gozo inmenso, hermanos míos, cuando conocemos realmente que la muerte nos abre, hermanos míos, la puerta de bendición, de gloria y de gozo y de fiesta, porque sabemos que están en un lugar mejor. ¿Quién dice amén? En un lugar donde Dios puede bendecirlos. Dice, donde no hay más dolor, ya no hay más desesperación, problema. Dice, más que todo está en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Promesa de Dios. Diga, Dios no miente. Dios lo que promete lo cumple. Dice, hermanos, que nos da un manto en lugar de espíritu de angustia, un manto de alegría, hermanos. Dice la palabra, nos sigue hablando ahí en Isaías 61:3, hermanos, nos habla un manto de alegría en lugar, hermanos, en lugar de un espíritu de angustia. ¿Quién dice amén? Diga a su hermano, ¿estás en angustia? Ponte la vestidura de Dios. Ponte la vestidura de Dios. ¿Quién dice amén? Usted en su mañana, hermanos míos, una de las cosas que usted hace, quiero pensar que todos lo hacemos y no nos quedamos con la misma ropa. ¿Quién dice amén? Pero usted va a su closet y usted mira lo que está en su closet. ¿Quién dice amén? Y cuando mira ese closet, hermanos, usted hace una decisión de lo que es lo que se va a poner. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, decide, hoy me levanto con alegría. Hoy me pongo la promesa de Dios. Hoy yo sé que sirvo a un Dios que vive y reina por los siglos y los siglos. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que lo hace todo posible. ¿Quién dice amén?
En todo esto, hermanos, la restauración de Dios, hermanos, toma su tiempo, diga, toma su tiempo. La restauración, hermanos, llega, hermanos, en nuestras vidas a veces como arrepentimiento, como una confesión y también un retorno a Dios. ¿Quién dice amén? Llegando a restaurarnos, hermanos, en su presencia. Personalmente, Él quiere estar ahí con nosotros. ¿Quién dice amén? Te digo algo, hermanos, cuando usted va al doctor y usted le dice, me siento así, me siento asá, no tengo ya fuerzas en mi vida, necesito algo. ¿Quién dice amén? Usted no se lleva al doctor a su casa con la receta. ¿Quién dice amén? Usted se lleva la receta sola y el doctor se queda en su casa. ¿Quién dice amén? Aquel que es profesional en eso, hermanos, él no puede estar con cada persona personalmente en su momento. Pero el Dios que restaura, diga, el Dios que restaura está con usted en todo momento. ¿Quién dice amén? Está, y en todo el proceso que se necesita pasar, hermanos, para la gloria de Dios. Todo lo que sucede en las manos de Dios, hermanos, siempre espere que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quién dice amén? Y es algo que nuestra hermana Rosa siempre nos anima cuando viene cierto ese desafío a su vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién conoce a la hermana Rosa? A ver, levante su mano. ¿Quién dice amén? Es una mujer que no se agüita. ¿Quién dice amén? Una mujer de ejemplo, hermanos, que cuando ha venido la enfermedad, hermanos, cuando ella termina el proceso que está pasando, ella confía en Dios, viene aquí, hermanos, y habla del poder de Dios. ¿Quién dice amén? Una mujer que le cree a Dios, hermanos míos. Y eso es alguien de aquí, hermanos, y muchos de ustedes, hermanos, son también de testimonio del poder de Dios y lo que Dios hace, hermanos, a través del proceso. El anhelo de seguir buscándolo ferventemente. Humildad, dependencia, hermanos, reconocer nuestra necesidad. Cuando Dios, hermanos, empieza la restauración, algo que nos implanta en nuestros corazones es, hermanos, reconocer, diga reconocer, que solos no podemos estar. Que lo necesitamos a Él en todo momento, en toda circunstancia y en todo, en las buenas y en las malas. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, yo quiero ser restaurado por Dios. Yo siempre reconocer que necesito a Dios en mi vida. Relación espiritual, hermanos míos, como le dije, hermanos, Job, hermanos, si era un hombre espiritual de un nivel, cuando él acabó era otro hombre en otro nivel espiritual. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, deja que el proceso fluya para que Dios haga crecer tu vida espiritual. Amén. Restauración. Y la restauración nos da, hermanos, en sí, no solamente personalmente nosotros, pero en sí la restauración personal es de nosotros. Diga, personal es de nosotros. Nosotros, Jacob, hermanos, en la historia, hermanos, de él fue restaurado el primero. ¿Quién dice amén? Antes de restaurar su relación con su hermano. Él, hermanos, nuestro Dios en su infinita misericordia, cuando Él restaura las relaciones rotas, hermanos, de nuestras familias, amistades y todas nuestras comunidades, hermanos. ¿Quién dice amén? Si usted no se llevaba bien con su vecino, hermanos, Dios, hermanos, haciendo la obra, Él le dará, hermanos, la victoria. Él le dará la victoria personal para poder ser de bendición para su vecino. ¿Quién dice amén? Para su familia y sus amistades. Cuando Dios hace algo, no solamente lo hace pensando en nosotros, Él lo hace pensando en todos, porque Dios ama a todos. Y la buena voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Quién dice amén? Y para eso estamos nosotros aquí, para declarar su, hermanos, bendición. Él reconstruye, hermanos, lo roto, hermanos, nuestra salud. A lo mejor perdió un negocio por andar, hermanos, en el mundo, en el pecado, las dificultades del mundo, hermanos.
hermanos, Él reconstruye y restaura lo que estaba perdido. Masifoset, hermanos, ese hombre no se quedó en el olvido, hermanos. Era por la relación del papá, hermanos míos, que él pudo ser bendecido. Dígale a su hermano: yo cuando muera tengo la bendición de Dios. Pero no solamente, hermanos, yo quedo con ella, pero mis hijos también. ¿Quién dice amén? Él restaura naciones, hermanos. Lo que hay guerra, hermanos, entre sí, entre las naciones, Dios también puede dar la paz con los líderes, hermanos, necesarios. Amén. La realidad, hermanos, de la restauración de Dios, viendo todo esto, hermanos, nos da la esperanza y la seguridad. ¿Quién dice amén? Algo que Jesucristo nos enseña a través de cuando está en la barca dormido es que Él tenía la plena confianza que todo iba a estar bien. ¿Quién dice amén? Llegaron los discípulos que eran pescadores profesionales, hombres que sabían andar en el mar, y llegaron desesperadamente despertando a Jesucristo. ¿Qué dice amén? ¿Quién ha sido valiente a despertar a Jesús? Va a haber un día, hermanos, que usted va a necesitar ir a despertar a Jesús de la barca y decirle: Jesús, no importa que me digas que me falta fe, yo necesito que hoy me ayudes y me restaures mi fe. ¿Quién dice amén? Y es hoy, hermanos, que tenemos la valentía, porque Dios es un Dios que restaura. Dios no deja y no nos deja en la tormenta violenta. ¿Quién dice amén? Si nos estamos ahogando, Él dice que solamente clamemos a Él y Él nos da la mano para sacarnos de ese lugar. ¿Quién dice amén? Es la certeza, hermanos, y la esperanza de que servimos a un Dios que nos ama y que le importamos a Él. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: yo soy importante para Dios. Yo soy importante para Dios. He cares about my situation. He cares about the way I feel. He cares of my insecurity. He cares that right now I feel vulnerable and I need His help. He is a God that will keep you in your safe place in the most desperate time because He cares and He loves you. He does not want you to go alone in any situation. Es el buen Padre que nunca nos deja. Certado que la bondad de Dios, hermanos, la esperanza es que siempre es un Dios que a través de su Hijo nos ha dado la libertad, hermanos, de la tumba. ¿Quién dice amén? Podemos, hermanos, en sí, que Dios, la restauración más fuerte en nuestras vidas es la comunión de conocer a su Hijo Jesucristo a través de Juan 3:16 y saber que Él nos ama. De tal manera Él amó al mundo, de tal manera se expresó Dios por nosotros, de tal manera enseñó lo especial que somos para Él, de tal manera Él se entregó totalmente en ese momento para enseñarnos que no hay nada imposible para Él y que Él de verdad se desespera por el amor que nos tiene. ¿Quién dice amén? Que da a su Hijo para poder que todos lleguen a casa. ¿Quién dice amén? Everybody to come home. And God says it's time to come home. It's time to acknowledge my Son in your life and come home to me, because I love you with unconditional love. Yo te amo con amor incondicional. Yo te amo, amén, con el amor de mi Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Hermanos míos, en este día, así como ese bosque a lo mejor ha pasado una llamarada por su vida, a lo mejor su matrimonio está en llamas en este momento y usted está empezando a ver las cenizas. A lo mejor usted en su vida, en su trabajo, en su lugar, en su hogar, en su provisión de su casa, a lo mejor usted no puede ver ciertas cosas que quiere ver. ¿Quién dice amén? Siente que se está consumiendo todo y por más agua que le eche, hermanos, sigue el fuego ardiendo. ¿Quién dice amén? Yo le quiero decir a usted, hermanos míos, que deje que
la lumbre siga y deje que aunque las cenizas caigan, su esperanza esté en Dios y no en la posición que está usted. Porque Dios, si Él permite que caiga, Dios lo levanta. ¿Quién dice amén? En estos momentos, hermanos, podemos ponernos de pie. Yo quiero decirle que un día Jesucristo hizo este clamor.